unas presentaciones muy del sur latinoamericano, maravilloso, y eso nos va a permitir tener como una mayor amplitud de los procesos. Entonces, yo creo que aunque nos conocemos, un momento, aunque nos conocemos, a ver, acá se me fue. Voy a leer, porque es algo que pocas veces hacemos, la parte institucional, una presentación más institucional de las compañeras y los compañeros. Yo voy a hacer algunas y luego le paso la palabra a mi colega Antonia, que va a hacer otras. ¿Les parece? ¿Vale? Bueno, entonces comenzamos por María Amalia Miano, María Amalia Miano, que es doctora en ciencias sociales, magíster en antropología social y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado, pregrado le decimos en otros lugares, y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín, y es investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Laboratorio de Ciencias Humanas, que como verán hoy tiene una alta presencia en la regional latinoamericana de SEP. Y también es parte del Instituto para la Inclusión Social. Amalia ha dirigido varios proyectos de investigación y hoy nos trae una propuesta que pedagógicamente es algo que hay que resaltar en conjunto con Ayelen, a quien acompaña. Entonces es una alianza profe-estudiante que pocas veces se hace ahora, entonces muy bonito que la tengan. Ayelen es magíster en psicología institucional, ¿sí? Y está haciendo su doctorado en ciencias humanas como becaria doctoral eh, en un proyecto que está radicado en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, y también es parte del programa de investigación, miren qué bonito, Aprendizaje de y en Autogestión de la Asociación Civil Incluir. Entonces, bienvenida a las dos que nos van a hablar hoy sobre educación y proyectos productivos en familias rurales en Argentina, profundizando en lo que veníamos ya trabajando. Eh, Julia de la Fuente Goldman es socióloga y doctora en ciencias humanas por la Universidad eh, doctoranda. Ya la vi que dijo, no, todavía no, ya casi es doctora, está en el proceso en ciencias humanas por la Universidad Nacional de San Martín. También es becaria doctoral del CONICET en el Laboratorio de Ciencias Humanas, y es parte de la línea de trabajo, atención a esto, salud mental y autogestión del programa Aprendizaje de y en Autogestión, la autonomía como proyecto humano. eh, y nos va a hablar sobre esas posibilidades que tienen las personas con padecimiento en las cooperativas sociales desde una perspectiva de salud comunitaria. Entonces, bienvenida a las tres compañeras. Y bueno, le paso la palabra a Antonia para Vale, que continúe la gracias. presentación. Gracias, Juliana. Por mi parte, voy a presentar brevemente a tres amigos y colegas en la Universidad Autónoma de Barcelona que son de Chile y que no los conocéis en la Community Economies, que no han formado parte. Yo creo que espero que esto sea el inicio, ¿no? El proceso de que formen parte activa de nuestro grupo, porque están haciendo cosas muy interesantes. Javiera Fernández, ella es de Chile, que ya he dicho, bueno, los tres son de Chile. Javiera, tú tienes un grado, un undergraduate en antropología, y luego hice el máster aquí en la Autónoma, el máster que hacemos en geografía, y de aquí pues se quedó para el doctorado y está trabajando un tema súper interesante que es lo que ha pasado con una laguna, la laguna de Aculeo, que está en la área metropolitana, en la gran área metropolitana de Buenos Aires, que se ha secado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esta agua? ¿Cómo se gestiona? ¿Quiénes son los agentes? ¿Cómo podemos interpretarla de forma distinta, ¿no? a un mero recurso? Por tanto, yo creo que es un trabajo muy interesante del que nos va a hablar hoy.
Y además, de hecho, ella aún no está utilizando, ¿no? No tenemos un enfoque integrado del Community Economies, por tanto también tiene interés, los tres tienen interés, bueno, dos, uno ya ha terminado, Gino, que sí que la ha integrado, para ver cómo les podemos ayudar, ¿no? En lo que están haciendo sobre el enfoque que también podrían tomar desde la perspectiva del Community Economies. Luego está Daniel Carrasco, que es sociólogo también de Chile y socióloga, creo, ¿no? También el máster es de sociología, igual que Gino, ¿no? Son dos sociólogos que se han pasado a la geografía. En el caso de Daniel, él está estudiando el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile, y la problemática que se ha generado en la costa con la explotación de la salmonicultura y también la pesca tradicional y otros colectivos que quieren desarrollar otra visión de lo que es esta zona, con lo cual también es un área de estudio muy interesante. Y Gino ha terminado, acaba de depositar la tesis y él sí que ha incluido en el tercer objetivo de su tesis doctoral el enfoque de Community Economies para estudiar cómo ha sido capaz de pervivir la pesca tradicional en una área que Chile lo califica de área de sacrificio. Por tanto, ha analizado dos comunidades pesqueras tradicionales, Horcón y Ventanas, de la comunidad de Puchancaví, que está en el área metropolitana de Valparaíso. Por tanto, yo creo que también los invité, tenía mucho interés también de que ellos nos explicaran qué han hecho, ¿no? Para integrarse y también para ver cómo, en el caso de Gino, que lo tiene un poco encaminado, también cómo puede continuar. Y en el caso de Javier y Daniel, pues cómo los podemos ayudar también a incorporar esta perspectiva. Gracias, Juliana. Bueno, yo destacaría que también aquí hay un vínculo pedagógico fuerte. A Antonia les acompaña, les ha acompañado en sus procesos de investigación, entonces digamos que esto puede que sea frecuente o común para este grupo, pero pues lo destaco porque no es lo común. Entonces es como un sello también de cómo hemos venido, o sea, las lógicas eh, investigativas que hemos ido sedimentando. Entonces, bueno, felicitaciones a Gino y también está Alejandra, que es de Colombia, que nos acompaña hoy, también trabaja con Antonia, entonces bienvenida. Y bueno, podemos arrancar, tenemos entre 10 máximo 15 minutos para cada ponencia. Lo que podemos hacer es que les avisamos unos 5 minutos antes, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, y entonces empezaríamos con Amalia y Ayelén, luego seguiría Julia y en el orden de la presentación. ¿Sí? Bien, voy a compartir pantalla, ¿sí? Vale. Bien, bueno, gracias Juliana y Antonia por la presentación y gracias a quienes están reunidos acá. Yo voy a hacer una introducción lo más rápido posible y luego, sobre todo, Ayelén va a comentarles el trabajo que estamos haciendo con estas escuelas. Varios de quienes están acá ya nos escucharon, así que intentaré en esta introducción decir algunas cuestiones, sobre todo para aquellos que todavía no conocen el trabajo que venimos haciendo. Em, Titulamos esta presentación Educación y proyectos productivos para el arraigo de familias rurales y nos queremos centrar acá en este vínculo entre el trabajo y la educación, ¿sí? Trabajándolo justamente o entrando a ese vínculo desde esta perspectiva de las economías comunitarias. Estamos trabajando en estos centros que se llaman CEP, Centros Educativos para la Producción Total. Son escuelas de alternancia. Este tipo de escuelas están en distintos países del mundo, o sea, no es una creación, digamos, argentina, sino que existen en varios países. Una característica específica de las escuelas de alternancia que están en provincia de Buenos Aires, que son los CEP, que son con los que estamos trabajando,
es que tienen un eje muy fuerte y un acento en lo que tiene que ver con los vínculos entre la comunidad y la escuela. Para esto trabajan con una figura que es bastante distintiva, que es la de la cogestión, vista como un espacio en el cual, desde la normativa de estos centros educativos, las familias tienen una posición de paridad para tomar decisiones en relación, por ejemplo, con los directivos o con los docentes, y en los cuales estas familias cumplen un rol de convocar a la comunidad rural, en este caso, para, en conjunto, en colaboración, formular políticas que logran mejorar la calidad de vida de las familias rurales. Un poquito más adelante, Ayelén va a contar como algunas características más de contexto de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nosotras queremos como dejar por ahí aquí asentado para seguir pensando y compartir con ustedes es este vínculo justamente entre lo educativo y los proyectos productivos, que son un instrumento pedagógico específico de estas escuelas de alternancia. Tal como está mostrando acá Yelén, la alternancia tiene algunos instrumentos, como por ejemplo el plan de búsqueda, que es desarrollado entre el primer y el tercer año de los estudiantes, que implica hacer una investigación en relación primero con lo que produce la familia, luego se va empleando un poco a los vecinos, luego a la comunidad, a la región. En el cuarto año los estudiantes tienen que hacer una tesis. Estas tesis en su mayoría abordan investigaciones que tienen que ver con lo productivo. Hay otras que tienen que ver con cuestiones más vinculadas a problemáticas sociales que hemos ido relevando en el último tiempo. Luego en el quinto año tienen que hacer algunos proyectos más vinculados al desarrollo regional, en el sexto año el desarrollo local, y como ven, en el séptimo año tienen lo que llama como instrumento pedagógico el proyecto productivo, donde nosotras vimos muchas veces que la tesis y la investigación que hicieron en el cuarto año finalmente se concreta en un proyecto que es sobre el cual nos vamos a centrar en digamos, la presentación de hoy. ¿Por qué nos interesa centrarnos hoy en este instrumento del proyecto productivo? Nosotras venimos indagando esta cuestión, o lo que estamos llamando bajo la categoría analítica del arraigo. Empezamos a trabajar esa categoría del arraigo, que es una cuestión relevante hoy en lo que tiene que ver con la ruralidad argentina. Ya Ayelén va a comentar algunas cuestiones, algunos datos específicos del despoblamiento que se fue dando de los territorios rurales, también ahora como cierto movimiento poblacional tal vez de regreso de algunas personas de lo urbano hacia lo rural, buscando una mejor calidad de vida, y algunos conflictos que se generan en estas cuestiones vinculadas a los movimientos poblacionales en relación con la refuncionalización del espacio, las dinámicas y las relaciones sociales que se dan en esos movimientos poblacionales. Pero nosotras, retomando esta idea del arraigo, empezamos a trabajar en esta categoría vinculado más a las cuestiones afectivas, los sentidos de pertenencia a un lugar, cierta percepción de la naturaleza como un atributo, digamos, que se valoraba por parte de las poblaciones rurales en relación con el lugar que habitan. Y ahora nos empezamos a ir a este otro costado más vinculado a las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Que está bien, hay una cuestión de afecto, un vínculo con ese territorio que se habita, pero también es necesario poder vivir de algo en ese lugar. Es ahí en esa pregunta o en poner, digamos, el ojo en las cuestiones más materiales, que vemos que este proyecto productivo muchas veces permite que la familia logre quedarse a vivir en el campo, y lo que vemos es que es un proyecto que surge desde el propio CEP, desde el propio centro educativo, a partir de esa tesis, ¿sí? De esa investigación que hizo el estudiante o la estudiante en el cuarto año, y que luego logra ser un lugar donde la familia empieza a tener un sustento, y realmente en algunas ocasiones vemos cómo eso logra torcer tal vez cierta idea, muchas veces que tienen las familias, de tener que emigrar necesariamente para poder subsistir. Entonces, en este vínculo entre el proyecto productivo, lo educativo,
lo que nosotras vamos a destacar, digamos, dentro del marco de las economías comunitarias, en estos ejes o estas dimensiones de la economía vinculadas a la finanza, la propiedad, las transacciones, la empresa, nosotros nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Y esta pregunta que hay por detrás que tiene que ver con de qué vamos a vivir, ¿sí? De qué forma y de qué maneras queremos vivir, permaneciendo en el campo. Así que bueno, eso es un poco como una introducción para enmarcar lo que Ayelen les va a contar como más en detalle. Bueno, como adelantaba Amalia, los centros educativos para la producción total se localizan en la provincia de Buenos Aires, que a su vez está localizada en la región pampeana, de Argentina, que está integrada también por otras provincias como Entre Ríos, Santa Fe de Córdoba. Se caracteriza por una llanura, por ser una región llana, y bueno, pero nosotros nos focalizamos en la provincia de Buenos Aires. En este mapa pueden ver localizados los 35 CEP que hoy en día existen en la provincia. Bueno, la región agropampeana hacia 1960, digamos, se vio atravesada por una expansión mundial del proceso conocido como Revolución Verde, que tiene que ver con el proceso de transgenización de semillas como el arroz, el trigo, y que fue produciendo incrementos en los niveles de producción en menor cantidad de tierras. Para ese entonces, en la región pampeana, predominaban los productores propietarios basados en la mano de obra familiar. Ya hacia la década de 1970, ya avanzado el proceso de tecnificación del agro, se produce un incremento del 60% de la producción. Esto tuvo efectos en las producciones agrícolas que fueron perdiendo, digamos, su perfil familiar. Esto también trajo aparejado modificaciones en la organización social del trabajo y en las diferentes formas de tenencia de la tierra. Eh, Ahí se produce un aumento de la concentración de la tierra en manos de grandes capitales, y aparece la figura del contratista tantero, que son personas que rentaban sus tierras a cambio de un porcentaje de la producción. Algunos productores que lograron mantener sus producciones contrataban uno o dos asalariados como fuerza de trabajo. Ya hacia la década de 1990, este proceso se fue intensificando eh, a partir, digamos, con base en el monocultivo de soja. Y se produce una diversificación del mundo del trabajo agrario. Todo esto afecta al territorio agropampeano, recrudecimiento, digamos, eh, fomentando, digamos, la concentración y extranjerización, es decir, que se recrudece el despojo de la tierra, se produce un arrasamiento de la naturaleza y el lugar, una expulsión de los pobladores rurales, acompañado de la desposesión de sus medios de subsistencia, y también la pérdida de la soberanía alimentaria, también la pérdida de los bienes comunes y de saberes tradicionales. Esto también fue acompañado de problemáticas ambientales y de problemas de salud. En un estudio anterior que varias personas del equipo, entre ellas está Amalia y Ana aquí presentes, eh, ellas interpretaron que en los pobladores rurales vinculados a este movimiento, la tierra va a trascender un valor comercial. Aquí aparece un sentido más vinculado al sustento de la vida, es donde viven y al trabajarla de la cual viven. Entonces, esto se relaciona con Quedan lo... 5 minutos, pero está bien, Ok. es la tercera parte del No, tiempo. bueno, ok. Bueno, entonces voy a avanzar. Esto se vincula con la categoría de arraigo que anteriormente mencionaba Amalia. El trabajo en el movimiento adquiere un sentido distinto, y
está vinculado, digamos, a la actividad de sustento de la vida y el año pasado participando, acompañando espacios de participación estudiantil, vemos que en los estudiantes el sentido de participación se vincula más que nada a las actividades productivas en el marco familiar. Ahora les voy a compartir un primer fragmento que es un relato de una estudiante en el marco de un programa donde se proponían hacer un diagnóstico de las problemáticas. A nosotros, cuando el profe nos contó esto del proyecto Jóvenes y Arraigo, nos pusimos contentos para darle alguna utilidad a nuestra materia, que es proyectos productivos. Está bueno, le vamos a dar una utilidad a los proyectos para poder quedarnos en el campo. Este año, cuando entramos a la escuela, nos dimos cuenta que sexto y séptimo estábamos todos con incertidumbre de qué íbamos a hacer. Nos vamos del campo, nos vamos a la facultad, nos íbamos a venir todos a Luján. Estábamos todos como medio desconcertados de qué íbamos a hacer. Había chicos que podían estudiar, otros que no. Entonces, como que lo primero que hicimos fue enfocarnos en eso, decir, bueno, tenemos proyectos productivos, podemos hacer algo. Los proyectos tienen poca financiación. Así que estamos esperando poder exponerlos y ver qué podemos hacer. Por otro lado, también vimos problemáticas, pero lo que más nos interesó fue eso, no irnos del campo. Bueno, acá ellos reconocen varias problemáticas, pero pusieron el foco en cómo generar condiciones para poder quedarse en el campo y encontraron en esta herramienta específica una posibilidad para poder hacerlo. Ellos en el relato también cuentan que hay dos formas de financiamiento a las que pueden acceder. Por un lado, a un subsidio del Estado municipal y por el otro, particulares que les llaman, que son dueños de capital, a los cuales les presentan el proyecto y ellos los financian y les pagan con un porcentaje. Esta es una entrevista de una estudiante de 14 años. Yo empecé en pandemia, que a raíz de las materias que van cambiando de ahí, del CEP, primero avicultura, cunicultura, forrajes, entonces yo me iba perfeccionalizando. Depende la materia y cómo me iba gustando. Entonces empecé cuando me agarró cuarentena. ¿Y dónde aprendiste? Me imagino que de distintos lados. Sí, los conocimientos míos vienen de mamá y papá, la escuela y la cultura, lo que uno observa ahí en el campo. Por ahí vas a la casa de una vecina y vos estás ahí en la tarde y ves, y ya uno va preguntando, va observando y vas adquiriendo conocimiento. Es el campo, nunca te deja de enseñar. Bueno, en este fragmento, esta estudiante, digamos, expresa por un lado que el proceso de aprendizaje lo hace a través de tres acciones: preguntar, observar y adquirir. Acá no está, digamos, expresado, pero ella dice que como perspectiva, digamos, de su futuro es hacer más intensivas sus producciones. Tiene producciones que comparte con su hermano, tiene propias y también con su papá. Eh, Queríamos mostrar este fragmento porque si bien no responde al instrumento específico de proyecto productivo, sí muestra de alguna manera cómo estos estudiantes reciben capacitación vinculada a los proyectos productivos de forma transversal. Y bueno, este es un último fragmento que no sé si hacemos tiempo, si no lo relato. ¿Cuánto me quedan? Un minuto, Ah, bueno, no. pero vamos por un Entonces, pedacito, si quieres. no, bueno, este fragmento es un estudiante que es un egresado en realidad del CEP que logró dejar de trabajar de forma dependiente y puede crear su propio proyecto familiar con su familia, perdón, sí, con su familia sobre esquilaje. Entonces va contando y relatando todo el proceso de formación, no solo que él recibió, sino también su familia. También la moderadora del panel expresa el dilema que los estudiantes suelen tener en el séptimo año. Bueno, se quedan, esta tensión que aparece, se quedan en el campo a trabajar o empiezan, digamos, migran para
continuar sus estudios superiores. Este relato lo que expresa es que él logró traspasar esa tensión porque está en el segundo año de la tecnicatura del Instituto de Formación que también generó el mismo movimiento, la federación que nuclea estos 35 CEP. En este sentido, bueno, entendemos que los proyectos productivos son prácticas económicas diversas que surgen en el seno educativo eh, y como instrumentos pedagógicos posibilitan que familias enteras, digamos, puedan quedarse en el campo y generar arraigo. De esta forma entendemos que disputan la lógica de acercamiento de la vida. Y bueno, también consideramos que la vida cotidiana y el trabajo se van atravesando mutuamente todo el tiempo y que la pregunta con la que origina, digamos, se emerge este movimiento de cómo mejorar las condiciones de vida, se mantiene viva. Entonces, a partir de allí, entendemos que el acceso a la educación puede permitir arraigo y modos propios de trabajo, y se impulsa una acción colectiva para mejorar las existentes y crear nuevos proyectos vitales. Bueno, un poco. Muchas gracias a Yelena, Amalia. Eh, Aquí vamos, ya habíamos tenido una presentación en la regional, pero aquí vemos más consolidado toda la reflexión eh, maravillosa y pertinente para distintos contextos que ustedes nos presentan, para pensar la relación entre educación y productividad en, en- en aras a a evitar ese éxodo que continúa. Sí, que tanto nos duele y nos preocupa y nos convoca aquí políticamente. Entonces, muchas gracias, compañeras. Pensábamos con Antonia dedicar unos minutos después de cada presentación a compartir inquietudes. Yo creo que unos 7 minutos, Antonia, ¿te parece? Bueno, entonces les avisamos y bueno, nos vamos autorregulando para que alcancemos todas y todos. Bueno, ¿quién se anima? Eh, yo hago una pregunta mientras van pensando. Quisiera que porfa nos contaran em, las edades, como el tipo de población que se inscribe y si se percibe como una educación que suple la primaria o como algo tecnológico, o sea, cómo es en el imaginario de la gente. Esa sería una primera pregunta. Paso la palabra. ¿Quién se anima? Otra ¿Respondemos pregunta. o vas a...? No, yo creo que la ronda completa, así Listo. rápido, y les dejamos unos minutos a ustedes para contestar. Gino, porfa. Eh, sí, bueno, agradecer la presentación. La pregunta que tenía estaba quizás justo ahora, en la parte que no se alcanzó a desarrollar, cuando hablan de proyecto productivo y economía cotidiana, es para entenderlo mejor, primero, es una definición que ustedes crean, que viene predefinido por el proyecto, y eso tiene relación con la economía cotidiana, que imagino se acerca más al lenguaje de las economías comunitarias, o no, porque así como recurso a veces me está haciendo cada vez más ruido lo productivo cuando escucho lo productivo, cuando hablamos de economías cotidianas, entonces, más que nada por eso. Vale, paso a la palabra. ¿Quién más se anima? David, Pablo tiene Tom- también la mano alzada. Pablo. sí, David, Pablo. tomo la palabra entonces y la pregunta es acerca de cómo están los ánimos en los CEP en este momento particular vinculado con un periodo electoral en Argentina. Digo, y eso lo dejo Gracias. planteado. David. Mi pregunta es más vinculada al tema este de las economías comunitarias, en el sentido de que la población de los CEP es heterogénea y hay tanto hijos de familias que tienen terrenos propios donde pueden desarrollar sus proyectos personales, si se quiere, y otras familias que son más bien
asalariados rurales, o sea, peones rurales que no tienen tierra y no tienen recursos y tampoco los patrones les dejan desarrollar actividades familiares y en ese sentido, si los CEPT han desarrollado algún tipo de estrategia asociativa, o sea, que incluya a los distintos tipos de alumnos en algún tipo de proyecto más abarcativo, más cooperativo, más, no sé, de otra dimensión, porque si no se remite todo a las posibilidades de cada alumno en función de los recursos familiares que tenga o no tenga, digamos. Eso. Vale, bueno, entonces las compañeras responden. Tenemos 2, 3 minutos para poder eh, seguir. A ver, Dale. por ahí yo comento algunas cuestiones y Ayelén sobre todo creo que tiene bastante información en relación con lo del contexto político porque acaba de entrevistar un estudiante que hemos visto como desde el inicio de las elecciones hasta ahora ha cambiado, ha mutado totalmente, digamos, su voto, entonces vemos cómo se dan como algunas transformaciones, y eso me parece interesante. Y después en relación con la pregunta de David, en relación con esto de la diversidad de las familias, también tenemos información y cómo eso repercute incluso en los vínculos de los propios estudiantes, cuyo por ahí son compañeros y uno es empleado o sea, uno es compañero y el papá es empleado del otro. Entonces, bueno, eso también se genera como una dinámica ahí. En cuanto al tipo de familias, bueno, si bien está esta diversidad, la mayor parte de las familias del CEP con el que estamos trabajando, de San Andrés de Giles, de acuerdo con datos que nos ha dado la directora, el 97% no son propietarios de la tierra. Y eso también lo hemos ido verificando en el trabajo de campo que hacemos con estas familias, cuyo en general la principal ocupación es ser encargados de campo o caseros, es decir, son los que cuidan los predios de grandes propietarios, y que muchas veces ni siquiera reciben una retribución, digamos, por el trabajo que hacen ahí, sino simplemente poder estar en ese lugar, ocupar esa vivienda y tener tal vez algún tipo de pequeña producción, una huerta o algunos animales, pero ese sobre todo es el perfil de las familias que participan en estos centros educativos. En relación con el tema de los proyectos productivos y vida cotidiana, proyectos productivos es tal como se menciona la materia esta, o sea, es el nombre que el propio CEP eh, le pone, digamos, a este módulo, como le dicen ellos. Creo que es estratégico, digamos, que lo llamen de esa manera, porque son escuelas que esta idea de las actividades productivas o de enseñar conocimientos que tienen que ver con los saberes, digamos, o con las actividades que realizan las familias, forma parte, digamos, de ese currículum y de esos conocimientos que los chicos aprenden, como Ayelén mencionó, tienen, no sé, en primer año conejos, apicultura, además de las otras materias que tiene cualquier otra escuela secundaria, Ahora me estoy acordando, Juliana, de la otra parte de tu pregunta, que es cómo se perciben estas escuelas. Al menos en la localidad en la cual estamos trabajando más en profundidad, digamos, es la escuela de los chicos de campo. Está como percibida como un poco de esa manera. Creemos que hay cierta imagen vinculada a ciertas segregaciones. Eso también es interesante la pregunta que haces. O sea, estamos trabajando sobre todo desde el CEP, pero sí podemos percibir que hay cierta idea, bueno, esa es la escuela donde van los hijos de los empleados rurales. En la localidad que trabajamos, además funciona, creo que esto lo mencioné en algún lugar, donde era anteriormente el asilo de ancianos, con lo cual también el propio lugar ya tiene como una percepción ahí negativa, si se quiere. Así que bueno, eso es como no lo indagamos realmente, pero sí es cierto que se percibe como la escuela para los chicos de campo. Ayelén, no sé si por ahí en el tiempo que queda querés Sí, comentar esta cuestión de la diversidad. no, sí, sumando a eso, sí, escuchamos relatos de estudiantes
de cómo lo ven los demás personas. Bueno, ahí va el de campo, cómo se imaginan, digamos, con botas, con caballo, con... Digo, hay algo que ellos sí perciben, digo, en el cuerpo, esa segregación o esa diferencia, o de que tienen una calidad educativa, digamos, menor a otras escuelas. Eso se expresa en varios relatos. En relación a la diversidad, sí, y en relación a la pregunta que hacía, digamos, David, es algo que a mí me ha llamado la atención también. Por ejemplo, en un encuentro yo estuve con dos estudiantes que tenían el mismo proyecto productivo y yo hice la pregunta si se asociaban y ellos respondieron que no. Y sí, lo que conversando con algunos docentes, lo que me han expresado que como ha habido cambio en la federación, cambios de autoridades, es algo que empezaron como a trabajarlo al interior del movimiento, pero sí se percibe como que no hay mucha orientación a procesos asociativos. Y después, bueno, en relación a lo que comentaba Amalia, el año pasado había un estudiante que muy abiertamente planteaba, digamos, un discurso más vinculado, digamos, a lo conservador, diríamos, y este año me tocó entrevistarlo y hizo un cambio im- importante, incluso con deseos de empezar a militar políticamente y hacer una carrera política. eh, Se fue, digamos, a otro partido de otro color totalmente distinto, y lo que él relata es que empezó a leer sobre historia. Y también lo que relata es que no lo puede conversar mucho con sus compañeros y compañeras porque la mayoría tiende, bueno, a Milei, básicamente, o sea, a los libertarios. No sé si lo podía nombrar, pero bueno. Claro que sí. Eh, bueno, un poco creo que fuimos respondiendo. Y cómo estaban los ánimos, lo que preguntaba Pablo en un encuentro provincial en el que participamos, acá Amalia y David también estuvo, y ahí había, digamos, distintas voces, me parece, a nivel más general, mucha preocupación, pero también se expresaban algunas voces que decían que también estamos mal. Y entonces, bueno, hay un encuentro, me parece, plural eh, de voces y posiciones. Ujú. Bueno, muchas gracias a Yelén, Amalia, por su Quería presentación. agregar una cosita muy breve. Me parece importante dejar la pregunta o el statement que hizo Gino para retomarlo después de todas las presentaciones, porque me parece que ahí hay algo que excede quizás esta presentación cuando escuchemos las otras y podamos retomar estas tensiones que pueden surgir a partir de lo que escuchamos de una palabra, pero también lo que eso quiere decir como concepto y como acción política. Quería nomás dejarlo planteado como Claro, una claro posibilidad que de sí. retomar. Paso Claro. palabra y buenísima la presentación, gracias chicas. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Ana. Seguimos entonces apuntando para nuestros debates. Entonces te llevaremos en el debate, Gino. A ver si te unes también. Bueno, entonces le pasamos la palabra a Julia y yo te avisamos faltando 5 minutos. Dale, gracias. Yo igual me voy a poner mi cronómetro personal para ir autorregulándome también. Bueno, gracias Juliana por la presentación. Pertenezco al programa de investigación que mencionó Juliana en la línea de salud mental y autogestión. Y en mi trabajo de tesis doctoral estoy trabajando con una red que funciona a nivel nacional en la Argentina, que se llama Red Nacional de Cooperativas Sociales en Salud Mental, que nuclea aproximadamente 60 organizaciones de todo el país. Y bueno, las cooperativas sociales, en términos así generales, para dar una idea, son unidades productivas que se proponen a través del trabajo autogestionado generar procesos de inclusión social y laboral para personas con padecimientos mentales. Y en estas cooperativas trabajan profesionales de la salud, que son psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, por nombrar algunos,
También hay voluntarios, hay estudiantes y usuarios del sistema de salud mental público. En nuestro país existe la Ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó en el año 2010 y reglamentó en el año 2013, que asume una perspectiva en salud mental comunitaria. ¿Y qué quiere decir esto? Es muy complejo definir la perspectiva en salud mental comunitaria, pero voy a hacer unas puntualizaciones que me parece importante retomar. En primer lugar, que reconoce a organizaciones como son las cooperativas sociales como necesarias para generar procesos de inclusión, porque no solo generan cambios en las personas que participan de ellas, sino también en el entorno comunitario. También esta perspectiva asume un posicionamiento que es antipsiquiátrico, en el sentido de que piensa la psiquiatría no como disciplina única para tratar las cuestiones mentales, si se quiere, sino que apuesta hacia la interdisciplina, y las cooperativas sociales también, o sea, asumen esta perspectiva interdisciplinaria en relación con la cantidad de profesiones que acabo de nombrar que participan en estas organizaciones. Y por último, también es un posicionamiento desde la salud mental comunitaria en contra de las lógicas manicomiales que se dieron a lo largo de la historia, particularmente y de manera exclusiva, pero también luego extendidas a otros contextos en los hospitales psiquiátricos, que implican esta lógica de saber poder, en donde un profesional inclusive toma decisiones sobre la vida de otra persona sin la otra persona tener voz ni voto sobre su propia trayectoria vital. Y como sabemos, este tipo de lógicas ha sustentado prácticas de un gran nivel de crueldad, ¿no?, de las personas internadas. Y uno de los objetivos de mi tesis es identificar cómo se produce la inclusión social y laboral en este tipo de organizaciones, y para ello propongo analizar las prácticas, discursos y sentidos de lo que las personas consideran trabajo. Es importante decir que las cooperativas sociales se inscriben en distintos contextos organizacionales. En otras presentaciones yo trabajé, y también el año pasado trabajé de manera bastante exhaustiva, aunque el programa y el equipo seguimos trabajando con esta organización, como Vida de Locos, que es una organización de la ciudad de La Plata. Pero en este caso, en esta presentación, me voy a centrar en otras cooperativas sociales que están en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que tuve la suerte de hace muy poquito estar casi un mes haciendo trabajo de campo allí. Y la característica de estas cooperativas es que funcionan en el hospital de día, que depende del Hospital Escuela de Salud Mental. El Hospital Escuela de Salud Mental es el ex psiquiátrico de la ciudad, pero el hospital de día funciona en otro lugar físico, ¿no? A el hospital escuela. Entonces, estas organizaciones se enmarcan en el hospital de día, que en realidad el hospital de día tiene 30 años de existencia, pero hace muy poquito lograron como obtener una casa propia gracias a lo que fue que le expropiaron una vivienda a un funcionario público que había utilizado fondos del Estado para construirla, básicamente, y bueno, un proceso de expropiación, y por distintas cuestiones se las terminaron otorgando para que funcione el hospital de día. Ahora les quería compartir pantalla. A ver. Ahí, para que la ponga en pantalla completa. Bueno, no sé si se... Ahí va. Ahí se ve bien. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, un poco acá les quería traer un artículo que aún se encuentra en prensa, o sea, nos han aprobado, pero todavía no ha salido publicado, en donde participamos como coautores. Prácticamente o sea, todos los autores estamos acá, menos Movida de Locos, cosa que ahora me llama la atención y digo, bueno, ¿cómo no invitamos a alguien, ¿no?, de la organización a participar también de esta exposición? Un poco lo que se propone el artículo es pensar justamente la inclusión social y laboral en clave de salud mental comunitaria, pero desde una perspectiva geográfica, y para eso utilizamos la perspectiva de las economías comunitarias, en esta idea de remarcar la economía, lo que implica pensar la economía no como una máquina, sino como un proceso del día a día en que todas las personas estamos involucradas. Y seguimos esta técnica del inventario, que es que a partir de la descripción de las prácticas que ocurren en los espacios, intentamos comprender qué sucede allí.
Acá trabajamos como Vida de Locos, que es esta ciudad que está ubicada en la ciudad de La Plata, y para eso desarrollamos como 3 categorías, 3 nociones que se inspiran en la geografía, pero que las pusimos en diálogo con el campo de la salud mental y adquirieron como un sentido distinto, o en realidad lo significamos de una manera particular también como marco teórico para hacer esta pieza. Estas nociones son la de lugar, espacio y territorio. Acá nomás voy a nombrar la de lugar, que para poder comprender ahora unas imágenes que voy a mostrar a continuación. Y lugar lo comprendemos como un sitio de referencia que se puede ubicar en un mapa y se puede referenciar mediante un punto específico y que involucra 2 datos, que es una latitud y una longitud. Y una de las conclusiones de este trabajo es que cada tipo de lugar genera otra cosa. Entonces, que hay algunos lugares en donde en donde es posible extender formas de vida comunitaria, social solidarias, de acceso a derechos, y en otros lugares no es posible, ¿no? Por quizás condiciones también institucionales. Entonces, acá les quería mostrar, acá, esta es una captura del Google Maps para que puedan ver la distancia en la que se encuentra el hospital de día del Hospital Escuela de Salud Mental. Y no, o sea, no sé si acá se llega a apreciar, pero el hospital de día está en una zona que enfrente de un balneario que da el río, ¿no? Como que el lugar es muy bonito para ir a trabajar ahí, y se encuentra a una distancia considerable de lo que es el hospital escuela. Lo que me llamó la atención también es que al buscar el mapa en inglés aparece todavía que neuropsiquiátrico, ¿no? Y en español ya aparece esta idea del hospital escuela. Bueno, ahí me hizo acordar algunas de las disputas que dan también los profesionales y las personas que trabajan allí en relación con cómo la comunidad se sigue nombrando ese hospital, ¿no? El pasaje esto del psiquiátrico al hospital escuela. Entonces, un poco bajo esta pregunta sobre qué aporta una perspectiva geográfica a la comprensión, en mi caso y en los relatos que voy a traer a continuación en relación a la categoría de trabajo de los profesionales que trabajan en este hospital de día, ¿no? Porque esta perspectiva nos permite preguntarnos un poco cómo el lugar donde se desarrolla la actividad afecta a justamente los modos de percepción del trabajo. Bueno, esta es la casa, para que la puedan ver, y ahí hay un montón de actividades en donde hay talleres culturales. Ahí funcionan también los emprendimientos, las cooperativas sociales, también se atienden usuarios del sistema de salud mental. Bueno, ocurren reuniones, o sea, suceden como realmente un montón de cosas en ese espacio físico. Bien, y acá les quería traer un relato de una psiquiatra que tuve el placer de entrevistar o conversar con ella, y que ella nos contaba que el mudarnos es algo que redobla la apuesta en el cuidado en general, el cuidado del espacio. Esas son cosas que pasan mucho en el loquero, la reproducción de la violencia. Acá venimos conquistando más prácticas de cuidados amorosos. Fumo y no tiro el pucho en cualquier lado, riego las plantas, traigo plantas, podamos, hacemos sahumerios artesanales y los distribuimos en todos los espacios. A veces nos salen mejor y otras veces peor, pero es a eso a lo que apuntamos. Ella sigue, ¿no?, en su elaboración, y dice que el venir a trabajar no sea un perno si trabajamos con tanto malestar, aunque sea dar lugar al deseo, y sí, habrá días en que me guste más mi jornada laboral que otros, pero darle lugar a mi deseo. Hay que problematizar si las instituciones reproducen salud y dónde encontramos efectos saludables. En las lógicas manicomiales, la muralidad es algo que no tiene valor. Esos espacios nos igualan y ahí uno puede ver efectos saludables en toda la comunidad del hospital de día, como fue el festival en donde estábamos todos bailando. Eso es lo que renueva las ganas. Si todo fuera fuerza de sacrificio, no se puede sostener así. Bien, y acá traigo otro relato de una de es otra persona, es una terapista ocupacional, que yo le estaba preguntando concretamente qué significa el trabajo para ella, ¿no? Y ella Vale, Julia, decía, te quedan 5. 5, sí, perfecto. Ella decía, generar un clima que genere bienestar. El trabajo a veces no genera bienestar. Hemos acompañado a personas a trabajar en empresas, lugares donde terminaban siendo cosas hostiles.
Por eso fue una decisión política empezar a coordinar emprendimientos cooperativos de este modo, en vez de incluir usuarios en una empresa, porque yo la pasaba mal. Quiero subrayar ese yo, ¿no? Que ella la pasaba mal acompañando esas experiencias. Igual tenemos muchísimas funciones, esa es una clave para pensar. La multitarea, que está premiada en la actualidad, que a veces termina siendo una picadora de carne para nosotros, porque terminamos explotados. De teoría hay un montón de cosas que sabemos que deberíamos poder hacer de otra manera, pero no nos dan los tiempos. Bien, acá un poco quería traer el concepto de trabajo tal como aparece en Take Back the Economy y un poco en relación con estos relatos que acabo de leer y el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Cómo se significa el trabajo para estos profesionales de la salud. Desde la perspectiva esto de las economías comunitarias, el trabajo, dicen, es lo que hacemos para ganarnos la vida, lo que hacemos para vivir, nos da una identidad, es una manera de definir quiénes somos, tiene también el potencial de ser una fuente de placer y sentido, de relacionarnos con otros, pero también está esta otra cara de la moneda, que el trabajo también puede ser una carga, ¿no? Puede ser repetitivo, físicamente exigente, inseguro, mal pago. Entonces, estas dos cuestiones, yo como que las puse un poco en relación con los relatos y las cosas que vengo analizando y escuchando, y creo que en estos espacios hay una búsqueda por generar modos de trabajo más vivibles, justamente esta idea de salir del manicomio no es solo para los usuarios, sino también para los profesionales, ¿no? Generar otras lógicas de trabajo en otro espacio físico les permite crear talleres, crear emprendimientos sociolaborales, o sea, sí, activar un proceso creativo, y también hacer del lugar del trabajo una casa con todo lo que implica, ¿no? Limpiar, barrer, comprar productos de limpieza, cocinar para el almuerzo, adquirir una dinámica de casa, y cómo esa dinámica también contiene a todos quienes circulan por ese lugar. Y también esta idea de creación de espacios grupales, ¿no? Dar lugar al deseo no solo de los usuarios y de los pacientes, también ahí se los nombra como pacientes, sino también de los profesionales. Es combinar esos deseos para también poder generar espacios laborales y talleres. Y por otro lado está la situación de precarización laboral, porque los profesionales de salud se encuentran en una situación de precarización muy grande, no son trabajadores permanentes del Estado, sino también que dependen quizás del gobierno de turno, de si siguen y continúan o no en sus tareas. También trabajan con personas con problemáticas de salud mental y en situaciones habitacionales muy complejas, lo que genera una carga, ¿no? En el tipo de trabajo que ellos realizan, y esta idea de la multitarea, como a veces el deseo y la creación de todas estas cosas, hay veces que como yo voy a decir ahora, nos embalamos y queremos estar en todos lados y no hay un marco, un encuadre, que ellos lo viven como una exigencia, ¿no? Y ni hablar de que se encuentran en una institución que es un hospital, que hay una burocracia que tienen que cumplir, una cantidad de horas que tienen que cumplir, entonces todo eso se conjuga también para ir sorteando ese malestar que también acompaña la creación de estos espacios nuevos. Y por último, y ya cierro, quería destacar como 3 puntos que para mí me salen como reflexiones finales. Primero, la utilidad del inventario para abrir nuevas puertas, para pensar cosas de manera distinta, más allá de que quizás no estemos inventariando las prácticas de manera exhaustiva, a mí por lo menos me da para pensar algunas cosas que quizás no había pensado de esa manera antes de encontrar este instrumento, ¿no? Este tipo de descripción. Después esta idea de que cada lugar genera otra cosa, ¿no? La casa habitada genera salud para todos quienes circulan allí, o por lo menos es la búsqueda. Y esta idea de todos necesitamos salir del manicomio, ¿no? Todos necesitamos reproducir otras lógicas distintas a las manicomiales, y eso implica generar espacios de trabajo más saludables. Y por último, la convivencia entre esta cuestión del trabajo como lo identitario, el efecto de salud o esa búsqueda, ¿no? de bienestar, y la explotación, o si quieren, la multitarea, ¿no? Esta idea de multitarea, de multitasking, que también se encuentra como muy presente en la sociedad hoy y en nuestra cotidianidad. Bueno, listo. Gracias. Vale, muchas gracias, Julia, por tu presentación. Entonces, damos la palabra a quienes quieran hacer comentarios. Hacemos la ronda. Bueno, Iniciamos. empiezo yo. En todo caso, gracias, Julia, por la presentación muy interesante. A mí me interesa mucho el concepto del inventario.
Y un poco mi pregunta es, ¿cómo lo habéis organizado para capturar este multitasking, ¿no? Que desarrollan? Creo que esta es una cuestión metodológica que puede que nos interese a muchos de los que estamos aquí. Vale, gracias, Gracias. Antonia. ¿Quién quiere? Bueno, tomo la Dale, la palabra. Belén. Ujú. No, me gustó mucho la presentación y también me llevó a otro momento de mi vida, yo siendo trabajadora de salud mental, también en un centro de día, en un dispositivo también que antimanicomial, em, y de cómo se da la importancia de realizar el inventario, de poder nombrar cada una de las exigencias, de parte, lo voy a nombrar así, de la patronal o de jefes, porque yo, por ejemplo, era directora, pero también era cocinera cuando me faltaba el cocinero, lavaba las cortinas, organizaba las salidas, las cuestiones burocráticas, administrativas, y eso, digo, sin conocer la herramienta en ese momento, me permitió incluso dar otras discusiones. Por ejemplo, lo que decían eran, no, ustedes, hay mucha gente en el equipo, son 12, pero no se ponía cuántas horas estaban contratados cada trabajador o trabajadora, y a veces pasaba que quedábamos 2 personas con un grupo grande de muchas personas. Entonces valoro un montón la herramienta y te agradezco. Vale, ¿alguien quiere comentar? Yo voy haciendo un comentario mientras por si alguien se anima. Muchas gracias, Julia. Bueno, y a todas las personas que están aquí que han participado en la investigación. También es un trabajo colectivo sustancioso. Eh, Pensé tres cosas. Una, en el río como un actante allí, un actante sanador que desde América Latina podemos entrar no solamente por los estudios de ciencia y tecnología, la TUR, sino también por Silvia Rivera Cusicanqui y el río como otro ser que está ahí, ¿no? O sea, ahí tienen como un ámbito interesante. Creo que también están teorizando sobre el espacio, no solamente sobre el lugar, aunque al principio le dan mucha relevancia al lugar, pero están haciendo una teorización importante sobre lo espacial y se podrían poner en diálogo espacio y lugar, muy en la línea de Dorin Massey, que el espacio no solamente es abstracto y el lugar concreto, sino que hay una compleja relación. Y hay algo muy bonito, y no recuerdo en dónde, sé que era un contexto de tortura de alguna investigación que estábamos revisando estos días, pero decían, si esto valió la pena, decía la persona, es por la posibilidad de bailar y abrazarnos. Uf, entonces me impactó mucho cuando vi esas dos, esas dos imágenes en la propuesta que nos trajiste. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esto es más allá de lo manicomial y es para la vida, para poder vivir mejor, trabajar mejor. Muchas gracias. ¿Quién? ¿Ana? Ajá. Sí, yo quería pedirle a Julia si en lo que quizás ya te preguntaron muchas cosas, pero a lo mejor lo puedas enhebrar, esta cuestión que ahora trae Juliana sobre el lugar, el espacio y territorio, que en realidad fueron esas tres formas que nosotros tomamos en el trabajo que hicimos. Ahora no viene al caso explicarlo, pero sí me parecería relevante y te pregunto si podés reponer lo que pasó con el lugar donde ahora está Tierra de Todos, porque me parece que ese es un ejemplo que brinda claves tanto para lo que está trayendo Julián ahora de los abrazos, del vivir con otros y de estar cerca del río o del verde, como de estas elaboraciones que vos estuviste haciendo sobre la concepción del trabajo. Así que tiro eso como para ver si fluye y si no lo tomamos después entre todos. Claro. Gracias, Julia, hermosa tu presentación. Gracias. Bueno, Gracias. Paso a responder primero la pregunta de Antonia en relación con esto del multitasking y de la multitarea. Por ejemplo, puedo dar los ejemplos justo de las personas de las que compartí los fragmentos. Por ejemplo, la psiquiatra no solo atiende, hace consultas individuales, sino también
está a cargo del taller de yoga, está a cargo del taller de música, también está a cargo de la coordinación con otras 2 personas, pero de todo el hospital de día. Y aparte se ocupa de un montón de cosas más. Digo, yo en la práctica concreta, digo, esas son estas funciones más a nivel laboral, ¿no? Y en la práctica concreta, bueno, participa de las reuniones de equipo, en donde participan todos los profesionales, también participa en equipos pequeños para acompañar usuarios, no de manera individual, sino de manera interdisciplinar. Entonces son todas esas cuestiones que se van superponiendo. La terapista ocupacional también participa de 2 emprendimientos del área laboral, de las reuniones de equipo, de la red de cooperativas sociales, ¿no? Y como que son todas esas cosas que inclusive ellos quizás a veces se les pierde, ahí yo veo la exigencia también, que es lo importante, ¿no? Y muchas veces ellos tienen que tomar decisiones muy situadas y contextualmente situadas porque están trabajando con gente que realmente hay veces que tomar decisiones como grosas, si se quiere, que afectan la vida de la persona, y eso está, o sea, esas decisiones se toman en contextos complejos, digo, de sobretarea, ¿no? Entonces, como que hay algo de eso que es interesante y creo que es un aspecto recontra para indagar en el sentido de describir concretamente, bueno, cuáles son todas tus tareas si tuvieses que describir un día de trabajo. Creo que eso ya en una de las entrevistas ya lo fuimos trabajando, pero todavía no tuve el tiempo, ¿no?, de escucharlo y elaborarlo en ese sentido, pero bueno, me parecía interesante como traerlo así que Antonia, gracias por tu pregunta. Eh, por otro lado, Juliana, sí, en esta cuestión de el lugar, espacio y territorio, en el artículo, o sea, lo que hicimos en realidad fue definir, y es cierto que en la presentación se fueron conjugando los 3, porque también el territorio lo definimos también por una cuestión de cómo se disputan los espacios, ¿no? O sea, sí, que son espacios disputados, el hospital de día también, ¿no? Como, bueno, al ser expropiado y al ser dado hacia para que se efectúen este tipo de lógicas, digo, se podría pensar de un eje conceptual y analítico desde el territorio, pero sí, coincido completamente en que se fueron conjugando las 3 esferas y que, bueno, en una vez que esté publicado, estaría buenísimo que se acerquen al trabajo porque, bueno, fue un trabajo bastante interesante. Y en esta idea también, bueno, Anita, que me traía de Tierra de Todes o de Todos, este es en realidad un emprendimiento, una cooperativa social que está en la ciudad de La Plata, y el lugar físico en donde funciona es en realidad dentro del psiquiátrico, o sea, del Hospital Psiquiátrico Alejandro Korn. Pero lo interesante es que Movida de Locos logró salir del psiquiátrico, hacer una asociación civil y después vuelve para hacer, o sea, hace una asociación civil, crea cooperativas sociales que se encuentran enmarcadas en esa asociación y después vuelve al psiquiátrico y ahí crea también otra cooperativa social en el medio de esas lógicas manicomiales que por más que están en proceso de transformación siguen funcionando. Entonces hay algo ahí creo que interesante. No sé, Ani, si querés decir algo, pero ok, bueno, nada, Solamente en relación. decir que Tierra de Todes es una huerta. Eso querías decir, ok, no te había entendido, perdón. No, que quería reponer, además de lo que estás diciendo, porque creo que es muy interesante Sí. darnos cuenta Claro. de que un espacio público estatal tiene una enorme cantidad de tierra. 5 hectáreas son. Entonces es algo que realmente a nuestro equipo en su momento le rompió la cabeza todo acá en Argentina decimos rompió la cabeza cuando algo es como, wow, este proceso cómo está pasando. Paso a palabra, nada más quería aclarar eso porque creía que no lo habíamos dicho y por ahí no se entendía de qué era el emprendimiento. Total, bueno, eso, gracias, el río, lo verde, o sea, a mí también no es lo mismo entrar a lo que era un psiquiátrico, si quieren, porque ahora cambio de nombre, lo que se siente, el olor, o sea, es otra cosa al estar enfrente del río justamente, de ver el río mientras uno trabaja, hacer 2 cuadras y estar enfrente de la playa, y creo que eso también ellos lo fueron ese mural, vieron que había como el río y el caudal, ¿no? Y como que hay algo ahí también de significar sus prácticas en relación a lo que puede un río, que en un encuentro nacional que hicimos de cooperativas sociales eso se puso como bastante en visibilidad, y
y es muy hermoso también, Juliana, que lo traigas, así que gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, gracias a ti, Julia. Y entonces sigue Antonia y le vamos a Sí, pasar. vale, gracias Juliana. Bueno, vamos a dar paso pues a Javiera. Yo dije que tuvieran entre 10 y 15 minutos, por tanto, yo cuando lleguen a los 10 minutos, pues os voy a avisar. Cuando quieras, Javiera, sí. Vale, bueno, muchas Vale, gracias. Voy gracias. a compartir pantalla. A ver, un segundo. Va. Mm, Vale, ahí pueden ver la presentación, Sí, sí, ¿o sí, no? perfecto. Súper. ¿Me escuchan bien o no? Que a veces tengo Bien, problemas la vemos aquí. bien. Ya, bien, bueno, superado los temas técnicos. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, de verdad, por invitarme a este espacio. La verdad que estoy muy contenta de participar por primera vez en él. Y bueno, y a continuación quería compartir como bueno, una parte de mi investigación doctoral que creo que se relaciona más con el tema que nos convoca hoy en día y contarles también un poco lo que estoy actualmente, la etapa actual, a ver si puedo recibir también un feedback de parte de ustedes. Y bueno, como comentaba Antonio al principio, mi investigación doctoral, que bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero yo soy chilena y mi investigación tiene un carácter aplicado en Chile, en mi territorio, sobre un conflicto socioambiental por el agua, que es bueno, sobre este espacio que es la laguna de Aculeo, lo cual también se ha generado ciertos desastres ambientales. Y esto implica, sin duda, como un importante desafío de gobernanza de este lugar. Entonces, bueno, si bien yo no he integrado formalmente lo que es el enfoque de la Community Economies, en mi caso de estudio, sí he tenido un acercamiento a lo que es el enfoque de las economías diversas planteadas por Gibson Graham. Bueno, influencia directa de Antonia, sin duda, muy importante. Así que, bueno, el día de hoy quise poner un poco en diálogo mi investigación con los aportes como de este enfoque, el cual también he ido, bueno, eso he ido conociendo en el último año, como investigación, en el fondo, qué me ha aportado, cómo se relaciona en el fondo el enfoque de las economías diversas con mi caso de estudio. Así que, bueno, mi presentación, bueno, quise hacer este ejercicio y resumir estos aportes en 4 puntos fundamentales que son los que más se relacionan con mi investigación y que es también la estructura que le he dado a mi presentación, a partir de la cual iré comentando mi caso de estudio, que sería, bueno, en primer lugar, entender lo comunitario como un campo que abre posibilidades en un escenario global adverso. Segundo, la necesidad de construir el extractivismo como un modelo de desarrollo hegemónico, que si bien esto se ha teorizado bastante, sobre todo desde el sur global, no quiere decir que en el norte global no exista extractivismo. De hecho, yo creo que ese es como el desafío, cuestionarlo sea donde sea que nos encontremos. Y en este ejercicio de construcción también, visibilizar prácticas, conocimientos y discursos diversos sobre el territorio, ya que de esta manera también contribuimos en cierta forma a enriquecer la relación con el territorio. O sea, diversidad es riqueza y es, por lo tanto, posibilidad de pensar una forma distinta de relacionarnos con el espacio. Y por último, que tiene que ver con la dimensión ética de la investigación académica, que es en el fondo reconocer el rol performativo de la práctica académica, ¿cierto? ¿Cuál es en el fondo el potencial que ésta tiene para transformar los territorios con los cuales se vincula, ¿cierto? Transformarlos desde, ¿cierto? Esta investigación situada, comprometida y transparente también con los actores con los cuales se relaciona. Así que, bueno, el primer punto va. A ver, ahí está. Bueno, reconocer lo comunitario como un enfoque que abre el campo de lo posible, yo creo que ha sido esencial
en mi investigación, ya que un poco parto de la premisa de que estamos en esta era del antropoceno, caracterizada por la intensificación de los impactos del cambio climático antropogénico, una era de alta incertidumbre climática, irreversibilidad también de las transformaciones que estamos viendo, por lo tanto una era que parece un poco haber sucumbido al desastre, y que significa no solamente como una pérdida acelerada de los espacios naturales, sino también que ha comprometido la subsistencia humana y más allá de lo humano también en la Tierra. Entonces, en este contexto, redefinir o replantear la relación que establecemos con la naturaleza es sin duda una necesidad urgente, pero desde un lugar en el fondo que tenga sentido y que también sea viable en el fondo para que perdure en el tiempo, y este lugar lo comprendo como lo comunitario o como lo local, pero sin perder de vista sin duda el diálogo con esta como escenario más global, ¿cierto? Porque desde lo comunitario, en definitiva, yo siento que se interpela directamente, en el fondo, la capacidad de agencia de los actores locales para transformar su entorno más directo, para transformar el territorio, en definitiva, desde lo cotidiano. ¿Y cuál es este territorio que estoy investigando? Va, contarles un poquito más de mi caso de estudio, bueno, que es la cuenca de la Laguna de Aculeo, ubicada en la zona central de Chile, dentro de lo que es la región metropolitana de Santiago. Y bueno, corresponde a un cuerpo de agua de origen natural que se secó completamente hace 5 años atrás, pero ahora mismo no está seca, no está así, no tengo, bueno, la imagen actual se las voy a mostrar un poquito más adelante, ya que el invierno recién pasado acá en Santiago fue muy lluvioso, como no había sido en, no sé, más de 10 años que no teníamos un invierno tan lluvioso, así que se pudo recuperar parte de la laguna, lo cual, bueno, ha sido como un, digamos, una situación muy emocionante para los actores del territorio. Pero bueno, sin embargo, esto no significa que sea el fin del conflicto socioambiental, ya que en definitiva el desafío más importante en el fondo de coordinar la acción colectiva sobre este espacio con o sin agua sigue estando ahí un poco irresoluble. Así que bueno, y sobre todo además considerando como este escenario de cambio climático incierto, eh, es necesario, o sea, no sabemos si el día de mañana va a volver a estar seca la laguna, así que sigue teniendo vigencia un poco problematizar la gobernanza dentro de estos ecosistemas. Bueno, va, no sé, ¿por qué no me responde el mouse? Ahí sí. Bueno, y dentro de las causas que bueno, han planteado investigaciones previas de por qué se generó este fenómeno tan extremo y tan rápido, ¿cierto? En 10 años que se secó completamente una laguna, se asocia a factores antrópicos y climáticos. En primer lugar, como factores antrópicos es la intensificación del uso agrícola, turístico y residencial en la zona. Y en cuanto a factores climáticos, la presencia de una mega sequía, o sea, que ha estado presente por más de 10 años en el territorio y que pese a haber tenido un invierno muy lluvioso, ahora no significan, como no se podemos decir que es el fin de la mega sequía. Y bueno, y estas actividades en su conjunto han, digamos, significado un proceso de profunda antropización del territorio, entendiendo esto como la degradación, en definitiva, de los espacios naturales a causa del avance de la actividad antrópica sobre ellos, y un proceso de antropización que estaría motivado, en cierta forma, por esta mirada extractivista, instrumental de la naturaleza. Entonces, cuestionarnos esta mirada sería darle prioridad o darle cabida en el fondo a otras formas de habitar y de relacionarnos con la naturaleza más allá del extractivismo, entendiendo el extractivismo como este modelo de crecimiento económico vertical, porque bueno, es socialmente excluyente, ¿cierto? Altamente jerarquizado, basado en la acumulación de capital a partir de la explotación de la naturaleza, y es un modelo, por lo tanto, que deja muchos impactos en el territorio, que, bueno, en mi caso de estudio, que ha estado, bueno, caracterizado por la presencia de un extractivismo por el monocultivo de cerezos,
Si bien en el corto plazo fue como bien evaluada esta actividad, porque generó puestos de trabajo en la comunidad, sin embargo, en el largo plazo, tras 15, 20 años de presencia de esta actividad, bueno, este año se ha terminado el monocultivo de cerezos en la cuenca, lo cual ha generado como grandes hectáreas, extensiones de suelo abandonado y degradado, como se puede ver en esta imagen, que son, bueno, cientos de árboles frutales secos, cortados, que la verdad no sé qué se podría hacer ahora en este espacio. Entonces, esto también ha Javiera, significado, tienes ¿sí? 5 minutos. Oh, ya, vale, se me queda poco. Bueno, ha significado como un empobrecimiento de la actividad campesina frente a una naturaleza, ¿cierto?, de la cual subsistía que ya se, digamos, degradado, o sea, un acuífero sobreexplotado y un suelo erosionado. Em, bueno, y una forma también, ah, eh, va, ahí sí, como de encontrar otros proyectos de territorio o de relacionarnos con este territorio, es también visibilizando prácticas, conocimientos, discursos, por un lado desde la historia del lugar. Porque de esta manera también damos cuenta que el territorio es una construcción social, ¿cierto? A lo largo de la historia, la cuenca de Aculeo ha sido comprendida desde distintas perspectivas. En primer lugar, desde la mirada indígena, que podemos acceder a ella a través de la palabra aculeo propiamente tal, que significa donde se juntan las aguas, entonces da cuenta como de una visión más ecosistémica, ¿cierto? De la laguna conectada con la cuenca, con las quebradas, en el fondo todo un ciclo, en el fondo que era una unidad ecológica, pero que esta mirada después fue socavada por la visión más productivista desde el siglo XVIII, mediados del siglo XX, que se comprendía la laguna como un tranque de regadío de uso exclusivamente agrícola. Y bueno, y posteriormente viene la imagen de este espacio como la laguna de Aculeo como un centro turístico que centra la atención específicamente en la laguna. Entonces desconecta el espacio de la laguna del resto de la cuenca. Y bueno, y coexiste también esta imagen de centro turístico con el uso agrícola y bueno, hiperantropizado, que era lo que les comentaba recientemente. Entonces el desafío en el que me encuentro actualmente en esta etapa de la investigación es un poco resignificar la laguna de Aculeo desde una perspectiva ecocéntrica, biocéntrica, que sería la imagen de humedal. En el fondo, la laguna de Aculeo nunca ha sido entendida como un humedal, y entenderla como un humedal sería revalorizar todos los, bueno, las dimensiones ecosistémicas, sociales, simbólicas, estéticas, en fin, múltiples valoraciones que dan cuenta a los distintos actores del territorio, pero que estén digamos que sean afines también a un proyecto de conservación, de protección de este lugar. Por lo tanto, este proceso de resignificación de la laguna no puede ser como un proceso neutral, ni en fondo, ni con, ni con cualquier actor, sino tiene que ser con aquellos actores clave que estén como activamente involucrados con un proceso de encontrar otras formas de habitar este lugar. Y bueno, y ya llevo 2 años, bueno, no, 3 años realizando la investigación y desde el comienzo que me he vinculado con este grupo de actores, que son o los que he identificado como los actores clave, que son las juntas de vecinos, las organizaciones campesinas, algunas ONG ambientales y otros vecinos organizados en pro de la conservación, que son, bueno, con los que he mantenido un contacto constante de entre 10 y 15 personas. Entonces, ahora mismo, bueno, estoy planificando como un taller de revalorización bueno, ecosistémica de la laguna, pero enfocado también en cuáles son las necesidades urgentes del territorio, enfocado en cuál es la contingencia actual del territorio, es que hoy mismo se está proponiendo proteger este espacio bajo la ley de humedales urbanos, una ley relativamente reciente, por lo tanto hay muchas dudas al respecto. Entonces he encontrado un poco mi rol como investigadora de informar a la población en qué consiste esto, y también eso al mismo tiempo ha incentivado a mí misma como informarme respecto a
qué significa, qué implicancia, qué oportunidades en el fondo tendría para este espacio declararlo un humedal y cuál es el rol que podría tener la comunidad si esto se declara legalmente como tal. Ahí también creo que juega un rol importante en poner en contacto con expertos en este tema que puedan, digamos, bueno, nutrir de estos procesos más globales dentro de lo que acontece dentro de un territorio en específico y así también en el fondo poder levantar una imagen distinta de este espacio que abra posibilidades también a la comunidad en el escenario del cambio climático antropogénico. Y algunas, digamos, actividades en el fondo que igual se plantean afines a esta perspectiva de territorio que, bueno, declaran los mismos vecinos, tiene que ver con, bueno, el uso de este espacio con un turismo no, digamos, un turismo respetuoso del medio ambiente, que vele por la contemplación de este lugar, no sé, realizar prácticas de pastoreo no intensivo, hacer un uso y un control comunitario de este espacio. En fin, ahí hay distintas prácticas que en el fondo la idea es ponerlas en común y bueno, y ver qué sale de esto. Vale, pues muchísimas gracias, Javiera. Ujú. Tenemos unos minutos para preguntas, cuestiones o ideas que haya sugerido la presentación. Vale, Por ahí, yo, Amalia, gracias Javiera por tu presentación, mucho gusto, no te vale. conocía. Me había llamado la atención cuando al inicio empezaste a mostrar un poco, como entiendo, como el guión de lo que ibas a decir, pusiste rol performativo de la práctica académica y entiendo que eso Ujú. tiene que ver con esto último que Ah, sí, mencionaste sí, de las actividades que estás. Pero bueno, a mí claro. me llama la atención ese posicionamiento y por ahí después quería como escuchar un poquito más cómo estás trabajando y qué Ujú, potencialidades, digamos, crees que te está dando esa forma, ¿no? de ujú, trabajar con este grupo. vale. Gracias. Ujú. Y Julia, Sí, adelante. gracias. Gracias, Javiera. Me recontra gustó la presentación y un poco esta idea de humedal. Bueno, lo que yo acabo de presentar, Paraná queda básicamente en un humedal. Y como que a mí me hizo acordar, ¿no? De algunas visitas y cuestiones que lo que implica estar, vos dijiste, donde se juntan las aguas, ¿no? Esta idea Claro. del trabajo o de vivir de que la ciudad quede alrededor de, ¿no? Bueno, en este caso con las problemáticas que lleva. Y una cosa que quería como comentar, yo antes mencioné un encuentro de la red de cooperativas sociales, que ahí hicimos como un Ujú, taller en donde se pusieron cada organización tenía que pensar a partir de organizaciones de los humedales, como las propias, por ejemplo, vientos a favor, vientos en contra, digo, poder poner en relación ciertas cuestiones que quizás nos remiten al humedal en relación a problemáticas como propias y de las organizaciones de las cuales participamos. No sé bien cómo es el trabajo con estas organizaciones, pero quizás pueda ayudar a pensar alguna dinámica de trabajo eh, en equipo. Bueno, no sé, me remitió a eso y que si te interesa en ujú. algún momento podemos también comentar más en profundidad. Así que Sí, eso, gracias. Gracias, Julián. Julia, se os cambio los nombres constantemente. No sé si hay algún comentario. Ah, sí. Ahora veo David, Juliana y Pablos. Brevemente, si podéis sí, hacer las preguntas. David. En realidad era yo. Hoy soy David. Me falta mucho para ser David. Bueno, No. quería consultar en los actores que mostraste en casi tu último slide. Quizás ujú, no tengas todavía los datos, pero me interesa preguntarte si hay, lo que sí entiendo es que hay sinergias, es decir, tú ubicas que estos actores están ujú, a favor de ciertos aspectos, pero también tenía la curiosidad de saber si hay tensiones que haya entre estos actores o al interior de cada uno de estos grupos, porque en nuestro trabajo nosotros tomamos el término de sinergias y tensiones
y la realidad siempre nos dice que la vida es mucho más complicada de lo que nos queremos imaginar. Por ejemplo, cuando pensamos alianzas a favor de este tipo de performatividad, que por supuesto apoyo y si puedo voy a ir ahí a participar también, digo. Pero quiero decir, en el trabajo concreto que hacemos, emergen situaciones que son muy complejas y quería tener noción de si había este tipo de situación o quizás Chile sea distinto que Argentina y siempre tienen sinergias y nunca tienen tensiones. Paso palabra. Vale. Sí, gracias, Ana. Bueno, felicitaciones, Javiera, muy inspiradora tu investigación, que te pongas tú como investigadora en, que te abras a cuestionamientos, eso es muy bonito. Yo voy a hacer dos comentarios, Javiera, en aras, o sea, no para que los contestes ahora, sino para que los converses luego con tu directora, tus colegas allá de la autónoma. Porque hablar de cambio climático, por ejemplo, y no de justicia climática, particularmente en los debates críticos de Colombia hay un reparo, porque con la justicia climática se corre el riesgo de la tendencia a culpar a la gente campesina, por ejemplo, o sea, no de culpar, de ponerles la carga de salir de los desastres del cambio climático. Entonces, los colectivos prefieren hablar de justicia climática. Te quería compartir esa elección y creo que un reto interesante que se puede vislumbrar en tu trabajo es cómo poner en diálogo esas distintas conceptualizaciones, pero que no queden como en un orden cronológico, que deje lo indígena como en el pasado, sino en el presente, por lo que tú precisamente nos explicabas. La conceptualización indígena es la que pone de manera más pragmática y contundente la función de la cuenca de recoger aguas, donde se encuentran las aguas. Entonces, es como un desafío que vas a tener en ese proceso de apertura al diálogo comunitario, que me parece bien interesante. Muchas gracias, Javiera. Vale. Bueno, tomo la palabra, me cambié de lugar, pero acá estoy, ahora acompañando de la Vale. pantalla. Javiera, muchas gracias por la presentación y sí, para tomar algo que ya venía desde atrás, un comentario que hizo Juliana sobre el trabajo de Julia, hablando del agua y la aparición o la reaparición acá nuevamente en tu presentación, y como esto estuvo presente también, creo yo, ya hace bastante, pero a lo largo de este año en Latinoamérica en general, y estoy pensando en el caso de Uruguay y la sequía que tuvo que afrontar más hacia mitad de año y después la contrasequía o la reversión de la sequía ahora que se está trasladando en por ahí inundaciones en diferentes lugares y demás. Digo, como una agencia que empieza a afectar todos este tipo de trabajos y después pensar en la contrahipótesis hacia la hipótesis que estamos planteando, creo, acá en general, que es si no encontramos formas de convivir mejor ante este desastre que está proponiendo este modelo que vos denominaste extractivista, está habiendo un problema y ante ese problema, ¿cuáles son las diferentes asociaciones que podemos empezar a encontrar o a indagar y demás para poder estar mejor? Apareció también, o por lo menos en el último tiempo, y también vuelvo al tema político, apareció una contrahipótesis que es profundizar sobre el modelo extractivista. Total, lo que viene pasando en términos climáticos es una cuestión que está asociada con el desarrollo del mundo mismo y que va a pasar sin hacer nada. Entonces, bueno, también como contrahipótesis para el trabajo muy lindo que presentabas, me parece interesante tenerlo en cuenta y bueno, como comentario, espero que sirva como aporte. Me muteo. Vale, pues muchas gracias, Javiera. No podemos contestar a todo por el tiempo Ya, que tenemos, pero es verdad. hemos tomado nota. Entonces, si quieres hacer algunos comentarios, Bueno, adelante. quizás Creo me que gustaría como... falta Gino, falta perdón. Gino, perdón. Vale, Bien, bien compañero. acotado. Lo primero es, quizás sea una buena oportunidad en esta segunda estancia, porque viene el mapa de actores, quizás darle un espacio a otras emergencias porque no estoy seguro, pero me da la sensación que son
salvo quizás los que tienen preocupaciones ecológicas en el lugar. Yo no sé si es porque ya existe un mapeo como llama absoluto, no sé, pero me da la sensación que igual son organizaciones tradicionales y clásicas. No, no tengo nada en contra de eso, pero sería bueno aprovechar esta instancia para ver la emergencia de nuevas teorías, creo yo, como ver qué pasa, qué aparece. Y ahí yo tengo como una duda, un cuestionamiento a nivel metodológico que tiene que ver con el enfoque de la investigación-acción, hasta qué punto se va conduciendo a sí misma, por ejemplo, y excede los propósitos de lo que tú misma te puedes poner, porque, y Ujú, eso es como muy fascinante, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi caso, cuando traté de experimentar algo así, en este caso, como después lo hablaré quizá, excedió. Entonces hay ujú. mucho de que no pude, como no pudimos conducirlo. Entonces, nada, esas dos cosas solo. Bueno. Bueno, voy a responder principalmente, yo creo, como integrando dos preguntas en relación a los actores, porque creo que igual es algo lo que no profundicé en, digamos, en la presentación. Y bueno, y en realidad la selección de los actores también viene de un análisis, de un mapeo de actores. Y de hecho el trabajo que estoy haciendo ahora mismo, que responde al tercer objetivo de mi investigación, tiene que ver, claro, como eso, como encontrar una forma, digamos, relaciones con este espacio que contribuyan a una gobernanza ecocéntrica de este lugar. Y bueno, y por lo tanto los actores seleccionados son aquellos que tenían como cierta potencialidad o como un rol activo de tomar un rol activo en la gobernanza del lugar, como son las juntas de vecinos, porque son organizaciones territorialmente reconocidas, organizaciones campesinas que también están asociadas a los usos del agua. En fin, eso igual fue como un criterio, digamos, para trabajar con estos actores. Y bueno, y sin duda han habido sinergias que tienen que ver con, digamos, con la preocupación generalizada de fomentar una convivencia armónica con este espacio, pero de todas maneras hay muchas tensiones que tienen que ver sobre todo con el uso del agua del lugar desde la perspectiva legal, jurídica, en el fondo que tiene que ver con los derechos de agua asociados a este espacio. Bueno, porque la primera etapa de mi investigación fue hacer como una identificación del marco normativo que regulaba este lugar. Y ahí me di cuenta que había por un lado, un vacío normativo respecto al uso del suelo, que no está registrado bajo un uso ni público ni privado. Por lo tanto, ahí lo comunitario era una oportunidad en el fondo para poder resignificar un poco el acceso a este lugar, el control a este lugar desde los vecinos más involucrados con la protección de este espacio. Pero por otro lado, la dimensión del agua genera mucho conflicto en el territorio porque el agua ya tiene dueño de esta laguna y que son un par de propietarios asociados a la actividad agrícola. Sin embargo, o sea, por lo tanto, eso era lo relevante de la propuesta de humedal urbano que se está gestando en estos momentos en este lugar, ya que permitiría como reducir el uso intensivo de esta agua para fines agrícolas que siguen estando presentes en el territorio. Entonces yo creo que eso es como lo principal. Y bueno, y estas tensiones obviamente obedecen a las diferencias de poder que existen entre los actores. Ahí también reconozco que me he influenciado como en el análisis de las relaciones sociales desde la ecología política, porque, bueno, hay una disputa en el fondo por el control de los recursos o el control de la naturaleza, en definitiva, desde los distintos actores, de acuerdo como a sus posibilidades de intervención en base al poder que tienen en el territorio. Así que, bueno, sí. Y por Javiera, eso mi involucramiento con este lugar tiene que ver con relevar estas otras prácticas invisibilizadas en los espacios de menos poder en el territorio. gracias, gracias Javiera. Ujú. No vamos a cumplir con los tiempos porque son aquí las 4:42, o sea Ujú. que vamos a pasar a la próxima presentación y en todo caso yo le pediría a Daniel y a Gino que seáis breves, focalizaros en algún punto en concreto porque si no nos vamos a pasar muchísimo del tiempo que teníamos asignado. Daniel, cuando quieras.
Súper, muchas Gracias, gracias, Javiera. Antonia. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Me avisan cuando se vea bien, por favor? Ya. Sí, si puedes Súper. ampliarlo a presentación, Creo que ya por ahí puedo ir. perfecto, sí. Bueno, entonces, apelando al tiempo, voy a tratar de hacer una presentación bien esquemática. La presentación tiene como título de la recuperación de la gestión de los comunes, de la recuperación a la gestión de los comunes costeros marinos del sur de Chile. Y básicamente se enmarca en una investigación que estamos realizando en el contexto de mi doctorado en conjunto con Antonia, y se centra en las transformaciones y conflictos derivados de la localización y expansión de la salmonicultura, la acuicultura del salmón, y cuál es, de alguna manera, el rol que han asumido ciertos actores locales, específicamente las comunidades indígenas, en los procesos de disputa y recuperación territorial. Entonces, básicamente voy a tratar de plantear la presentación en tres momentos. Uno primero en el cual vamos a ver cómo se generan ciertas dinámicas de acercamiento territorial. Un segundo momento en el cual, cómo en base a la acción de los pueblos originarios, se genera un proceso de disputa y recuperación. Y finalmente, tratar de ver cómo un tercer momento de gestión de los comunes nos permite generar un diálogo cruzado con la idea de la diversidad económica, ¿sí? Entonces, en primer lugar, comentarles que el caso de estudio sobre el cual nosotros estamos trabajando es la provincia de Chiloé, de un archipiélago que se ubica en el centro sur de Chile. Básicamente un archipiélago en el cual existe algo así como 50 islas habitadas por distintos actores. eh, Históricamente se ha caracterizado por el aislamiento geográfico, una alta tasa de ruralidad y un modelo consuetudinario mar-tierra que ha animado distintas formas de generar dinámica económica en el territorio, básicamente que han sido materializadas por campesinos, pescadores artesanales y pueblos originarios, ¿sí? Entonces, este es un territorio bien especial, con características muy propias, con una cultura muy tradicional, que por el aislamiento geográfico de alguna manera fue dando forma a un modo particular de apropiar el entorno y gestionar los comunes, ¿sí? Sin embargo, a partir de las reformas neoliberales, las reformas de moderación capitalista de la década de los 70, se genera un proceso intensivo de acercamiento de bienes costeros de la mano de la salmonicultura, que se puede reconocer a partir de distintas fases que van asumiendo a partir de la legitimación que otorgan ciertos discursos del desarrollo, permiten concebir la acuicultura como un nuevo modelo de desarrollo sostenible que permite hacer frente al estancamiento de la pesca de captura y de alguna manera promover el crecimiento económico y la sostenibilidad en los contextos costeros marinos, ¿sí? Básicamente se presenta como un nuevo modelo de desarrollo en el cual los espacios costeros se representan como nuevas fronteras de desarrollo económico y integración territorial, ¿sí? Sin embargo, esto ha generado una nueva geografía del desarrollo en el archipiélago de Chiloé, que se caracteriza por dos grandes dinámicas que podemos comprender o podemos conceptualizar bajo la idea de la acumulación por desposesión, en la cual hay un cambio en el patrón de ocupación del espacio, ¿sí? De alguna manera hay un proceso de cercamiento, privatización y mercantilización de los espacios costeros marinos, pero también hay un proceso de resignificación de dicho espacio, ¿sí? Entonces, en el modo en el cual nosotros hemos estado llevando a cabo la investigación, vemos que hay un proceso de territorialización material en el cual se espacializa el proyecto salmonero, pero el cual también tiene una fuerte incidencia en la forma en las cuales históricamente se había representado y apropiado dicho espacio por campesinos, pescadores artesanales y comunidades indígenas, operando una suerte como de desplazamiento o invisibilización de una serie de conocimientos, prácticas, saberes que las comunidades indígenas y estas comunidades costeras han ido recreando, ¿sí? Entonces, vamos a partir de la idea de que esto ha afectado de manera diferenciada a las distintas comunidades, a distintas comunidades, y un reciente informe del Instituto Nacional, el Instituto Danés de Derechos Humanos, ha puesto énfasis en cómo esto ha afectado o ha tenido un impacto mucho mayor en los pueblos originarios, principalmente en base a procesos de asimilación forzada y pérdida de la identidad territorial de estos colectivos, la imposición de un modelo de desarrollo que compromete su derecho a la libre determinación,
el emplazamiento de concesiones, de estos cercamientos, ¿cierto?, de los espacios costeros marinos en lugares que habían sido o habían tenido cierta relevancia en la alimentación, pero también en la recreación de ciertos rituales de estas comunidades indígenas, y finalmente ha tenido un fuerte impacto en términos de contaminación y de alguna manera de pérdida de biodiversidad que contribuye a la soberanía alimentaria de estas comunidades, ¿sí? Un hito importante en este proceso, ¿cierto?, de acercamiento o de acumulación por desposesión, tiene que ver con la implementación de la Ley 20.249, que crea una figura legal, una figura de administración, que es exclusiva para los pueblos originarios, que se denomina los espacios costeros marinos de pueblos originarios, ¿sí? La implementación de esta normativa es resultado de un proceso de movilización de los pueblos originarios por la ausencia en la normativa chilena de cualquier tipo de reconocimiento a propósito de los derechos territoriales de estos colectivos, y de negociación con el Estado, que decanta en la aprobación de esta ley que otorga derechos de administración a los pueblos originarios de ciertas áreas costeras previa aprobación de un plan de administración que contiene las distintas actividades y los distintos usuarios que pueden participar en la administración de estos espacios, ¿sí? Y básicamente la finalidad de estos espacios es poder resguardar los usos consuetudinarios que los pueblos originarios han recreado en sus modos particulares de apropiación y uso del espacio, ¿sí? A grandes rasgos, en la gráfica podemos ver que la solicitud de los espacios costeros marinos de pueblo originario se ha concentrado fuertemente en zonas geográficas con alta presencia de industria acuícola. En ese sentido, de alguna manera, esto viene de alguna manera a disputar cierto espacio, viene de alguna manera a reterritorializar el modo en el cual los pueblos indígenas levantan un proyecto alternativo de desarrollo al proyecto salmonero, y también vemos cómo a partir de un momento específico, que es desde el 2016, se empiezan a levantar más solicitudes precisamente en un contexto de conflicto socioambiental que tiene que ver con el vertimiento masivo de mortalidad de la industria salmonera en las costas de Chiloé. Entonces, que me interesa remarcar acá que cómo mediante la acción de los pueblos originarios se genera una nueva ley que de alguna manera le otorga ciertos derechos territoriales en base a figuras de administración del borde costero, ¿sí? ¿Qué significa esto en términos de espacialización de estos derechos territoriales, de estas reclamaciones de autonomía de los recursos? Básicamente una nueva geografía, una nueva gobernanza de los espacios costeros marinos, en los cuales se puede observar en el primer cuadro cómo estos espacios son lo que se conoce como los espacios costeros marinos de pueblo originario, y lo que vamos a ver es que hoy la mayoría está en procesos de tramitación. Son casos muy puntuales en los cuales se ha generado un plan de administración o se ha decretado y otorgado a las comunidades estos espacios. Sin embargo, esta figura tiene una característica, y es que tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de solicitud de concesión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la solicitud de estos espacios ha sido una suerte como de acción política de parte de los pueblos originarios para frenar los procesos de expansión y de relocalización de la industria salmonera, y esto de alguna manera ha reclamado una nueva gobernanza en donde emerge un nuevo actor históricamente soterrado que tiene que ver con las comunidades indígenas, que empiezan a generar nuevas formas de interlocución y nuevas gobernanzas con la industria salmonera, pero también con aliados territoriales que son los pescadores artesanales, ¿sí? Específicamente en el año pasado estuvimos haciendo un estudio de caso. Esta foto es lo que se conoce como o como se visualiza un espacio costero marino de pueblo originario que fue decretado. Este es un pueblo, una comunidad indígena que se localiza en el extremo sur de Chiloé, y ellos ya tienen un espacio decretado en el cual se pueden ver 11 espacios en los cuales estos colectivos han empezado a generar una serie de acciones vinculadas a la protección de la flora y la fauna, ¿no? A una serie de iniciativas de conservación marina, a una serie de instancias de recuperación del patrimonio biocultural de estos colectivos, al diseño, ¿cierto?, de una serie de iniciativas productivas, por llamarlas de alguna manera, que básicamente se basan en la promoción del turismo patrimonial o el etnoturismo,
Y por otro lado, ha habilitado, ¿cierto? Solicitudes de acuicultura de pequeña escala, ya no de salmones, que es una especie introducida, carnívora, ¿cierto? Que de alguna manera nunca se ha criado en el Pacífico, y ellos han empezado a generar una serie de proyectos de acuicultura a pequeña escala de mitílidos, ¿no? O sea, de alguna manera, Perdona, Daniel, tienes 5 minutos para los 15 minutos. perfecto, termino en 2 minutitos. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Han generado una serie de iniciativas que tienen que ver con conservación, y la literatura básicamente respecto a la implementación de esta ley se ha centrado en los esfuerzos de conservación. En el contexto del doctorado hemos estado trabajando básicamente en ver cómo también esto supone un proceso de reterritorialización de un proyecto indígena que tiene que ver con la afirmación, cierto, territorial, con la capacidad de una gobernanza mucho más inclusiva, y que además ha facilitado una serie de iniciativas que pudiésemos vincular con la diversidad económica, y que le permite a estos colectivos repensar de alguna manera, eh, re- reidear reflexivamente modelos alternativos de desarrollo que permitan disputar tanto el territorio como el conjunto de significados que éste se le atribuye, ¿no? Entonces, básicamente en la cita lo que da cuenta son cuáles son las aspiraciones de estos colectivos respecto a estos espacios, en los cuales, de alguna manera, uno pudiese advertir un anhelo por generar proyectos post-extractivistas que de alguna manera permitan redefinir el desarrollo en función a alianzas entre actores del territorio. Y finalmente, solamente para ver cuáles son algunos hallazgos, hemos visto cómo estos espacios costeros marinos de pueblos originarios ofrecen oportunidades para la reconstrucción de los etnoterritorios y modelos alternativos de desarrollo territorial y también de gobernanza costera, cómo esto implica un ciclo de recuperación de saberes y prácticas que habilitan nuevos modos de apropiación espacial y gestión y cuidado de los bienes comunes costeros marinos. Supone además nuevas formas de división y organización social del trabajo que les permite de alguna manera repensar qué es lo necesario, cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se integran distintos actores que han sido excluidos de este modelo de desarrollo más hegemónico. Y también, de manera preliminar, los resultados muestran que este escenario desafía, y esto me parece que es importante, la narrativa de los pueblos originarios como actores pasivos, e inaugura nuevas formas de acción que desde lo local desafían los modelos dominantes de desarrollo, básicamente anclado eh, en el modelo de la salmonicultura. Con eso, con eso creo que estoy bien. Vale. Gracias, Daniel. Bueno, hemos llegado a las 4:55, o sea, a nivel de gestión del tiempo no se nos da muy bien. Entonces yo propongo tomar una decisión un tanto, no diría salomónica, pero yo he visto que el 2 de noviembre, el jueves, para la sesión 4.3, en que se habla de los comunes costeros, estáis apuntados, yo no sé si lo sabéis, pero estáis apuntados Daniel y Gino. Lo tenéis en cuenta, ¿no? Entonces yo lo que propondría, para ser justos también con Gino, que si no, no le vamos a dar tiempo, animar, ¿no?, al grupo que estamos aquí, que participe de la sesión el martes, el día 2, ¿no? La sesión es la 4.3, ¿no? Y hacemos tu presentación, Gino, entonces, si te parece bien, porque es que si no, no vamos a tener tiempo, no vas a tener tiempo de hacer tu presentación y tampoco vamos a tener tiempo de hacer una reflexión un poco general, ¿no? No sé, Gino, no te Perfecto. veo. Sí, Te oigo, pero te oigo de lejos. No, Ahora te 2 de veo. noviembre, no es jueves, en Argentina es jueves. Es jueves, ¿qué he dicho? Para ahí en Barcelona es martes, estaría buenísimo. ¿Esto he No, dicho? jueves, el jueves 2 de Pasado noviembre. Está bien, mañana. está bien. Perfecto. Es el jueves, es el jueves. ¿En Sí. qué horario? En Barcelona es a la 1. Os puedo mandar. Espera, que os Tranquila, digo. ahí buscamos, Mira, Antonia. es el 2 de noviembre. En Buenos Aires es a las 9 de la mañana. Sí, yo no voy a poder, pero no sé los demás. Y Barcelona es la 1. No sé cómo lo tenéis.
Pero yo creo que, porque es que si no, vamos a pasarnos muchísimo de tiempo y tampoco le vamos a dar a Gino tiempo para presentar y no creo que Yo voy sea a doblar justo. la apuesta y voy a decir que los que puedan vayan ese día. Yo ya dije que realmente no puedo, pues no puedo cambiar lo que tengo. Y que Gino venga a la próxima de la Latinoamérica. Exacto. Así ya se integra con todo. Y ya ahí, además es asamblea, podés venir y Exacto. votar algo de lo que no tenés ni idea, pero no importa. Por supuesto, todas las personas que vinieron hoy y no estén participando en esas reuniones están más que invitadísimas. Así que, bueno, quizás está bueno eso, porque Sí. yo ahora a la 1 tengo, o sea, dentro de 2 minutos tengo que cerrar, por ejemplo, y no quiero ser descortés si siguen Vale, pues hablando. hacemos esto, Tranquilo. si os parece. No sé, si Vale, hay vale, alguna perfecto. pregunta. Este es el dibujo, muy bonito. Bello, Ana, A gracias. esto le llamo yo un buen multitasking. Escuchar, dibujar, comentar. Es decir, no todo Sí. el mundo tiene esta facilidad, ¿eh? Yo solo puedo hacer una cosa a la vez. Si escucho, no puedo dibujar, Bueno. pero está muy bien. Yo no sé si hay algún comentario. Daniel, tú también vas a estar en la sesión. Por tanto, yo los comentarios ¿no? o sugerencias o preguntas, todos los que podáis estar presentes en la sesión del 2 de noviembre, ¿no? Os animo a participar. Y nos queda muy Yo poco porque nos queda un sugiero, minuto. sugiero Juliana. una cosa. Si nos tenemos que ir, pues al menos apuntarlos y si Antonia los puede llevar el 2 de noviembre. Yo voy a estar viajando, pero podemos llevar los comentarios que nos suscitó la presentación de Daniel. Perfecto, esto es muy buena idea, exacto. Si queréis, me podéis mandar los comentarios a mí y yo también se los comento a Daniel y los que podáis venir el 2 de noviembre, pues sería perfecto, ¿no? Para continuar hablando en este caso ya específicamente dentro de los espacios costeros. No sé si quieres comentar alguna cosa. La gente que haya hecho actividades, ¿no? Que te manden los Sí, comentarios o sí, sugerencias. ya me mandé Pablo un dibujo muy bonito también. No sé si también quieres mostrarlo al grupo, pero luego lo junto y tenemos algo para reflexionar. Comparto. No, A ver, Podemos decir también una palabra, como hacemos muchas veces cuando terminamos el encuentro de América sí. Latina. A ver, ¡wow! Ese Está sí que fuera es de foco. multitasking. No está fuera de foco, pero bueno, es muy Ay, no, impactante. no lo veo. A ver dónde. no se ve bien, pero di Un poco algo, Ahora lejos. Pablo. arreglo, ahora. Ahora. Tienes que sacar el fondo de eso. El fondo. Ah, Ah, wow, Qué bárbaro. obsesivo compulsivo. Muy bello, Pablo, gracias. Bueno, Muy ¿Quieren buena decir idea. una palabra cada una Sí, y antes de terminar? De vale, paso le Ana, mostramos a Nortie cómo hacemos en los encuentros de América Latina. Decimos una palabra. vale, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo diré una, encuentro, porque hoy hemos encontrado a gente que todavía no teníamos dentro de la red. Yo voy a decir 2 palabras. Amigues nueves o amigos, amigas nuevos. Gracias por venir. Muchas palabras. Sigo, profundidad. agua. Bueno, agua y profundidad. sur profundo pensaba, pero justo dijiste profundidad. Sur. Deseo colectivo. ¿Quién quiere? ¿Quién se Yo voy a anima? decir un viaje muy lejos. Prefiguración. Me tengo que ir y les quiero también, mucho más de una palabra, pero no dije nada en todo el tiempo. Les quiero también avisar del próximo, la próxima sesión que tiene que ver con CERN LA, que es el 9 de noviembre. Vamos a continuar las conversaciones en inglés. Gracias. Gracias. Luis, Alejandro, Javiera. Ya, yo voy a decir posibilidades diversas. Y gracias. Claro, ¿qué les voy a decir? Esperanza. Sí, buenas tardes acá en Brasil.
eh, bueno, multiverso me parece, un multiverso de iniciativas, de prácticas y también de enfoques de investigación. Todo muy bien. Obrigada. Yo digo río con todos los significados que tiene reír, qué importante que es reír también, y bueno, el agua, el río, hice un dibujo muy de primer grado, pero yo después se los voy a compartir igual. Así que gracias. Yo quería decir dos palabras, una que es tragedia por un lado y por otro lado esperanza. Gracias, David. Faltan Gino y Alejandra, que creo que se fue. Y Eh, yo tiempo, ralentización. O sea, que mal que no alcancé, pero que bien que lo escuché, así sí, que está bien. sí. A Y veces y los le dio, congresos nos cortan a los 5, así que... sí, le dio prioridad a la conversa. Por ahí se nos fue una compañera, creo que de Brasil, que entró y salió y no alcanzamos a saludarla y darle la bienvenida. Si se la encuentran por ahí y, y la podemos acoger, maravilloso. Bueno, Vale, muchas gracias. pues muchas gracias a todos. Quedamos que las preguntas que tengáis, los comentarios, me los hacéis llegar a mí para Daniel y yo se los hago llegar a él. Pues Vale, yo muchas Muchas apunté gracias a las coordinadoras. Nos vemos Gracias. el 2 y nos vemos el 9 y a lo mejor nos vemos también en otras sesiones. el 23. Y el El año 23, que por viene nos vemos supuestísimo. presencial en algo que vamos a organizar seguro. Pónganle buena Sí. onda que algo va a salir. Bueno, Abrazo. gracias, De abrazos. acuerdo. Bonita tarde, Chao. gracias, Chao a Chao, todos. gracias. Adiós. Hasta la victoria siempre. compañeros. Hasta luego. Bueno, Antonia. Vale. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Ay, gracias, lo Noa. siento por Gino, Gino, pero pero es que no hemos, es que era muy Claro. difícil encajar los 5 y además tiene la otra sesión que va a poder explayarse. Por tanto, pues, Bueno, vale. bueno, descansa. Bueno, lo mismo y Un abrazo. seguimos. Bueno, Un yo dejé abrazo. apuntada una pregunta para Daniel. Daniel. Ahí, Vale. eso. Ay, ¿me lo Porque voy dejaste aquí en el chat o me lo...? en el chat, porque voy a estar viajando. Ah, vale. Aquí lo Eso, veo. Entre eso. indígenas y población campesina, ¿no? Sí, Vale, cómo es la relación y eso. Bueno, perfecto. Antonia. Muchas gracias. Gracias, Un gracias, abrazo fuerte. Juliana. Gracias por todo. Chao. Chao.